el viernes pasado empezamos a hablar un poquito acerca de la idea bíblica y reformada acerca de la educación. Recordando también que hace 15 días nuestro hermano Dani habló un poquito esto de un pasaje bíblico hablando acerca de la importancia del ejemplo, de la educación, de la corrección de los padres a los hijos. Y como iglesia, si bien no hemos sido, creo que claros con ustedes cuál sería nuestra visión en cuanto a la educación de nuestros hijos, no hemos todavía tenido un programa específico, una serie específica, no hemos hablado claramente, pero la intención es que a partir de esto empecemos a hablar un poquito más y tener una idea más clara de la educación de nuestros hijos, y no solo en términos de familia, sino que en términos también de comunidad, como vemos nosotros desde la perspectiva reformada la educación, obviamente sin apartarnos del consejo bíblico. Al contrario, es a partir de ahí donde vamos a arrancar para todo esto. Así que la semana pasada estuvimos hablando de un personaje importante. Lo voy a poner acá en la pantalla de este personaje, John Amos Comenius o Amos Comenius. En español sería Juan Amos Comenius, ¿no? Jan Amos Komensky, diría, en otras tradiciones se podría leer así. ¿Quién fue Comenius? Ya lo vimos la semana pasada. Fue un gran obispo, teólogo, escritor, reformado, y estuvimos dando toda una introducción de su vida. Así que hoy vamos a continuar, porque hoy nuestra intención es hablar específicamente de su aporte y de su legado, ¿sí? Ya estuvimos hablando de que Comenius es conocido en el mundo académico de la educación como el padre de la educación moderna, como el padre de la pedagogía moderna, ¿sí? Permítanme acá, él es conocido básicamente como eso, como el padre de la pedagogía moderna, y hoy quiero recalcar eso, que entendamos, mis hermanos, que la tradición reformada ha producido todo esto. Cuando se le pregunta a mucho filósofo, historiador, académico de alto nivel, ellos dicen: no podemos negar el aporte de la Reforma Protestante al desarrollo de la civilización de Occidente. Es la Reforma Protestante que le da un adelanto a esta civilización. Así que quiero seguir desarrollando hoy ya cuál sería el aporte de John Amos o Amos Comenius al tema de la educación, y esto va a sentar las bases para nuestra idea de educación, que, hermanos, no es un tema de una semana, es un tema de vida, ¿no? O sea, nosotros esperamos que esta congregación pues tenga una visión de largo plazo acerca de muchos ámbitos, pero específicamente también en el tema de la educación, porque habemos muchas parejas acá que tenemos hijos pequeños, ¿sí? Hay otras parejas acá que ya tienen hijos grandes, que Dios los bendiga, ¿sí? Hay otras parejas acá que tienen hijos más grandes todavía, y aquí ya tengo a un hermano y lo estoy viendo, ¿sí? Que tienen hijos mucho más grandes, pero algunos de ellos pueden decir: yo ya salí de ese tema. Pero es importante que como comunidad, como iglesia, entendamos cuál es la visión reformada acerca de la educación y qué podemos ir a aportarnos. ¿Por qué? Porque lo que este hombre empezó ha dado frutos a largo plazo, ¿sí? Y le dio sentido y forma a la pedagogía que hoy vemos nosotros comúnmente, aunque no sabemos
no sabíamos exactamente de dónde se habían producido estas bases. ¿Ok? Muy bien, entonces, permítanme, voy a tratar de hablar específicamente de su legado, Vamos a hablar, voy a poner la última diapositiva o voy a hablar de lo último que hablamos el viernes pasado para tener contexto. Permítanme acá. Esto, exactamente. Entonces, permítanme los hermanos allá en Zoom, solo quisiera de alguna manera hablar de lo último que hablamos, ¿sí? Esta diapositiva, hermanos, que ustedes están viendo, fue lo último que hablamos. Y esto tiene que ver con la visión educativa de Comenio, ¿sí? Estuvimos hablando de que defendía ideas muy avanzadas para su época y su núcleo de pensamiento era la pansofía, la sabiduría universal, que él creía firmemente en enseñar todas las cosas a todas las personas de todas las formas posibles, ¿no? Esto era una idea no era una idea solo meramente académica, sino profundamente bíblica. Su idea era esta. Así que acá ustedes ven en pantalla su primera idea en esta visión educativa era la restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Esto era importante para Comenio. Número 2, la integración de la fe y la razón. Comenio creía que no había un divorcio entre la fe y la razón como comúnmente hoy se desarrolló en cierta época, ¿no? Él creía específicamente en la integración de la fe y la razón, que en última instancia dependen de Dios, provienen de Dios, las dos, ambas, ¿sí? Él creía en una educación universal, independientemente del estatus económico. Recuérdense que para la época de Comenio la educación era solo para cierta clase de gente y particularmente los varones. Él creía que las niñas, las mujeres también debían ser educadas de cualquier estrato social, debían ser educadas. Una educación gradual, ¿sí? De acuerdo a la edad, no de acuerdo a su visión de educación. Él creía que se debía enseñar, los conceptos abstractos van después, ¿no? No se le puede enseñar conceptos abstractos a un niño pequeño. Él creía en esa educación gradual dependiendo las exigencias de cada edad en cuanto a la educación en los niños. Aprender por los sentidos era otra de los puntos de la visión educativa de Comenio. La lengua materna antes que el latín. Otra vez repito, recuérdense que en la época el latín, es particularmente en las cuestiones religiosas, que eran muy importantes en la época, solo se hablaba en latín y la gente no entendía nada. Comenio persiguió y machacó esto, que de primero se le debe enseñar a la gente en su lengua materna y particularmente la Biblia, ¿sí? No era posible que alguien entendiera y conociera a Dios si no conocía, no sabía. Entonces, esto era otro de los puntos importantes. Educación moral y espiritual de la mano, no solamente espiritual, sino una educación que llevara también a conceptos y a conceptos que llevaran a la práctica a todo cristiano. Muy bien, ya con eso yo quiero seguir entonces con sus obras y sus aportes al tema de la educación. Comenio produjo más de 200 obras, tiene más de 200 libros escritos, aunque si se recuerdan, la vez pasada yo hablé que él sufrió mucha persecución. Esta guerra de los 30 años en la Europa central, Comenio la sufrió.
también se narra que Comenio perdió muchos de sus escritos en la guerra, esta guerra que tenía también mucha idea religiosa, particularmente el catolicismo romano contra el protestantismo reformado, ¿no? Y Comenio, una guerra de la Montaña Blanca en la invasión católica a donde Comenio vivía, murió no solo su esposa, sus hijos, por asuntos de la guerra, enfermedades, sino que también perdió muchos de sus escritos. Algunos historiadores cuentan que Comenio, después de esta pérdida de su familia, él le tocó vivir huyendo por la persecución católica a los protestantes, ¿sí? Mucho obispo protestante, clérigo protestante murió a manos de los católicos romanos en esta guerra. Y Comenio perdió muchas obras, pero esto lo vamos a ir desarrollando. Dentro de sus obras más destacadas se encuentran las siguientes. No sé si hay hermanas aquí que se dedican a la educación, no sé si hay maestras específicamente de carrera, ¿no? Yo me dediqué a dar clases muchos años, pobrecitos mis alumnos, que Dios los bendiga, no sé cómo le hicieron para aprender de mí, pero yo de didáctica no sabía nada. O sea, me metieron a dar clases por amor al arte, decimos muchos, ¿verdad? No porque haya estudiado pedagogía como tal. Pero la gente que sabe de pedagogía o que está inmersa en en el mundo pedagógico, seguramente ha oído mencionar esto. La Didáctica Magna de Comenius. Esta obra, Comenius la escribió en 1632. Tengan bien presentes ustedes estas fechas, por favor, porque estamos hablando del siglo XVII. Esta Didáctica Magna fue su obra maestra. Aquí Comenio estableció que la educación debe seguir el orden de la naturaleza. Vean ustedes cómo él va tomando estos conceptos definitivamente bíblicos. Ir de lo simple a lo complejo. ¿Les recuerda eso algo, no? Una característica que nosotros hemos mencionado y machacado acá. Estas son características que tienen que ver con el reino de Dios, que va de lo simple a lo complejo, de lo pequeño a lo grande, de lo interno a lo externo. Comenio no se aleja de esto, él entiende esto y en su obra maestra él va a exponer esto. Él establece que la educación entonces debe seguir ese orden natural de lo simple a lo complejo, adaptándose a la etapa de desarrollo del niño, sin violencia, sin castigos físicos ni severos, utilizando el juego y la curiosidad natural. Ya saben por dónde voy a ir yendo, ¿no? Cuando hablamos de que hoy la educación los niños aprenden jugando, ¿no? No como algunos de mis hermanos que están acá que sufrieron bullying en la escuela. No solo bullying de los compañeros, sino de los maestros también. ¿Cuántos de nosotros nos dieron, no? En la escuela. Como decían algunos de nuestros papás que llegaban a la escuela, le decían a la maestra, aquí se lo dejo. Voy a mencionar esto, con todo y nalgas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y algunos de nosotros, pues crecimos con esa idea de castigarnos. Yo me recuerdo que a mí me dieron mucho. No solo por portarme mal, de verdad me daban en la primaria por no saber. El tema era no saber. López Estrada decía la maestra. Y así nervioso, ¿eh? Todos los días había cuestionarios. A ver, pregunta tal, y me preguntaba, ¿sabe? No, venga para acá, reglazo, ¿no? Era por no saber, ni siquiera era por no portarme mal. Entonces, pero estas ideas ya venía con Comenio diciendo la educación debe adaptarse al desarrollo del niño y no por violencia, ni castigos físicos severos, sino utilizando la curiosidad natural. Es una de sus primeras ideas. Muy bien. Su siguiente obra, muy importante también,
Vean porque esto es muy importante. El Orbis Sensualium Pictus. Esta obra Comenio la hizo en 1658. ¿Qué significa esas palabras en latín? Allá abajo está. El mundo en imágenes. Eso es lo que ya se conoce como básicamente el sentido de esta obra de Comenio. El mundo en imágenes. Vean lo importante de este libro. Este fue el primer libro de texto ilustrado para niños que existió en la historia. Su idea de educativa y pedagógica lo llevó a esto. El primer libro de texto ilustrado para niños en la historia. No había existido otro. De hecho, se propagó por Europa muchísimo. Era como el libro de Victoria, ¿no se recuerdan? ¿Quiénes tuvieron el libro de Victoria o el de Nacho? ¿Sí? Son libros famosos, pero este libro fue el primer libro ilustrado en la historia. Se utilizó mucho en la Europa del siglo XVII porque fue un método revolucionario para la educación, para la pedagogía de la época. Comenio se dio cuenta que los humanos aprenden primero a través de los sentidos antes de que por la abstracción teórica. Quiero mostrarles a ustedes acá unas fotos más o menos de lo que contenía este libro. Vean ustedes, estas son páginas del original de Comenius. Este libro habla de varios temas. Habla de temas de los astros, de los animales, de cuestiones de agricultura, de cuestiones de la casa, de oficios. Y es interesante que la primera página de este libro habla de la supremacía de Dios. Comenius empieza este libro hablando de Dios como el ser soberano que no tiene edad, del cual dependen todas las cosas. Así empieza este libro, que se empezó, obviamente, la presuposición de todo lo demás en este libro es eminentemente bíblica y diciendo, Dios es lo primero para el conocimiento. Entonces este libro, aquí hay otros ejemplos, incluso de los juegos, de los deportes de la época, habían ilustraciones, todo eso ya se enseñaba con Comenio. Había también ilustraciones acerca de los oficios, ¿sí? Que quién era un agricultor, qué era un zapatero, todas esas cuestiones para que los niños aprendieran desde pequeños con ilustraciones también. Siguiente libro, o siguiente obra importante, El laberinto del mundo y el paraíso del corazón, en 1623. Esta obra fue una alegoría clásica de la literatura checa. Recordemos que Comenio es checo, en la República Checa de hoy en día. Les mostré un mapa la vez pasada, en el centro de Europa, lo que hoy conocemos como la República Checa. Esta obra alegórica es muy similar a la que leímos en esta congregación, El progreso del peregrino de John Bunyan, ¿se recuerdan? Era muy, muy parecida, pero recordemos que Bunyan está del otro lado de Europa y Comenio está aquí en el centro. Esta obra de Comenio, El laberinto del mundo y el paraíso del corazón, se escribió mucho tiempo después que El progreso del peregrino. Décadas antes escribió El peregrino, pero acá Comenio concluye que la verdadera paz y productividad solo se encuentran cuando el corazón se convierte en la morada de Cristo. Entonces esta era una alegoría muy, muy importante dentro de la literatura cristiana protestante. Otra vez recordemos, Comenio eminentemente
protestante reformado y tuvo mucha influencia del prerreformador Juan Hus, el cual puse la vez pasada acá. Entonces, este es su tercer libro, y hay otras obras que obviamente no me va a dar tiempo. Voy a seguir entonces, hermanos, con su legado en la historia de la iglesia. No solo en la historia de la educación, sino en la historia de la iglesia. Otra vez les recuerdo, Comenio no solo era un educador, Comenio era también un obispo, fue pastor, fue líder eclesiástico. Él era parte y nació dentro de la comunidad morava, ahí en la República Checa, en Moravia, en la República Checa. Y van a ver ustedes que en la historia eclesiástica este grupo de gente van a darle mucho significado a nuestra historia eclesiástica. Este grupo no son, no hay que tenerlos ahí como, sino que hay que tenerle el significado adecuado a lo que hicieron estos hermanos en el siglo XVII. Permítame entonces desarrollar. Cuando Comenio murió exiliado en Ámsterdam y con la aparente extinción institucional de su iglesia, su legado no desapareció. Otra vez, la unidad de los hermanos. ¿Se recuerdan recuérdense de ese nombre, por favor? La unidad de los hermanos. Era básicamente la iglesia a la que pertenecía Comenio. Era también llamada los hermanos bohemios. ¿Sí? La vez pasada les hice el chiste, no eran los hermanos bolemios, sino los bohemios, porque eran de la Bohemia allá en la Europa central. Entonces, esta comunidad de hermanos, a la hora de que Comenio murió exiliado por la guerra y la aparente extinción de su iglesia, el legado de Comenio no desapareció, sino que mutó y floreció. Comenio solía orar y escribir sobre su esperanza de que Dios preservara una semilla oculta en algún lugar de la unión de los hermanos de esta iglesia, de esta comunidad. Esa oración fue contestada por Dios de manera espectacular en el siglo XVIII, y vamos a poder identificar a los herederos de esta comunidad eclesiástica. Así que, hermanos, no nos preocupemos, tenemos esperanza, aunque no somos muchos. Vemos acá también que probablemente van a haber herederos de estas ideas o de estas comunidades. Siempre va a haber un remanente que Dios va a dejar para seguir haciendo su obra. Así como pasó en este caso, como con la iglesia de Comenio, la unión de los hermanos, el legado de esta iglesia, aunque parecía muerta, dio un día resultado, porque no solo floreció, sino que también mutó a otras comunidades eclesiásticas que voy a mencionar en un momento. Ok. La sucesión espiritual e institucional. Permítanme compartir con ustedes esto, porque algunos de ustedes van a ir encontrando, va a ir haciendo conexión de algunas cosas que voy a mencionar. La sucesión espiritual e institucional de Comenio se desarrolló a lo que conocemos como los moravos de Zinzendorf. Esta comunidad también se le conocía, esto es en alemán, no sé cómo se va a pronunciar, pero yo creo que Hitler le hubiera mencionado algo así. Herrgott. ¿Ya? No sé cómo se pronuncia, pero más o menos ahí está escrito para que lo vean. Esto significaba el cuidado del Señor. Vean que estos hermanos que
que todavía guardaron las ideas de la comunidad, de los hermanos de la iglesia de Comenio, fueron esparcidos y luego se instituyeron en una finca que hoy básicamente está ahí entre la frontera entre Polonia y Alemania. Zinzendorf era el príncipe de esta región. Y el grupo que continuó entonces directamente con ese linaje eclesiástico fue esa iglesia morava renovada en 1722. Poco más de 50 años después de la muerte de Comenio fue que se dio esto. Este fue un pequeño grupo de refugiados protestantes. Recuérdense, la guerra de los 30 años tenía que ver con la guerra de los católicos contra protestantes y otros. Y obviamente aquí se le pusieron intereses políticos. Acá se metieron los principales reinos de la Europa del siglo XVII interesados por expandir su reino y se aprovecharon de esta idea religiosa en la guerra. Entonces, este fue un pequeño grupo de refugiados protestantes que huían de la incesante persecución en Moravia, liderados por el famoso carpintero, le llamaban a Christian David. Ellos cruzaron la frontera hacia Sajonia y estos fueron recibidos por un joven noble erudito que era el conde Nicolás. Aquí permítanme, se los voy a poner porque Nicolás tiene mucho que ver también. Ahí está el nombre. El conde Nicolaus Ludwig von Zinzendorf. Este era un joven noble erudito quien les permitió asentar una comunidad en sus tierras. A esas tierras les llamaron Herrhut, lo que les mencioné. Eso significaba el cuidado del Señor o la guardia del Señor. Tiempo después, al examinar la disciplina y la estructura que estos refugiados querían implementar, es increíble que este muchacho, este conde Zinzendorf, descubrió en una biblioteca una copia en latín de la radiodisciplina. Eso significaba, o traducido al manual del orden eclesiástico que Comenio había establecido y escrito para su pequeño rebaño en el exilio. Escrito en latín. Comenio había escrito y dejado un manual de cuál era el orden eclesiástico. Cuando perdónenme que me cuesta mencionarlo, Zinzendorf lo descubrió, quedó atónito al ver que los ideales de Comenio eran exactamente los que él intentaba forjar. Así que entonces Herrhut se convirtió así en la encarnación viva de la iglesia de Comenio, esta iglesia que Comenio había pastoreado y anhelado preservar. Muy bien. Acá hay unas fotos más o menos del conde y de la idea de esta iglesia en Moravia. Permítame, voy a ir caminando porque se me va el tiempo. La sucesión misional. Cuando hablo de misional estoy hablando de la idea de las misiones, de llevar el evangelio a otros lados, ¿sí? Entonces, Comenio influyó también en el movimiento misional, el movimiento moravo y el metodismo. Esto es importante porque algunos van a hacer sentido de algunas cosas que voy a mencionar. Los herederos de Comenio en Herrhut no se quedaron estáticos. Esa era una de las cuestiones de Comenio, que la fe no solo era espiritual, sino que tenía que ser viva y ser práctica. Ellos, impulsados por una profunda ética de servicio, se convirtieron en el primer gran movimiento misionero protestante de la historia. Ya habían habido unos momentos misioneros, pero empieza a crecer, empieza a haber un gran movimiento misionero protestante.
Y este movimiento moravo es importante. Décadas antes de que comenzara el movimiento misionero moderno británico. Todos se recuerdan del movimiento británico, ¿no? Mandando misioneros acá. Pero el movimiento moravo fue uno de los pioneros en esta idea. Los moravos ya estaban enviando hombres y mujeres a predicar a los esclavos del Caribe. Recordemos, es la época de la idea de llevar esclavos por parte de los imperios a las partes donde ellos tenían, pero los moravos empiezan a llevar misioneros, hombres y mujeres, a predicar a los esclavos del Caribe, a los Inuit en Groenlandia y a las colonias americanas establecidas ahora en el continente americano. Estos misioneros moravos tenían una característica en particular que heredaron del pensamiento de Comenio. Se sostenían a sí mismos mediante oficios prácticos. Integraban completamente el trabajo diligente con la vocación espiritual. O sea, se dedicaban a trabajar también con sus manos. Esa era una de las características. Trabajaban, hacían cuestiones prácticas al mismo tiempo que llevaban la idea misionera. Demostrando que los seres humanos son diseñados para ser productivos por naturaleza, utilizando sus oficios como plataforma para el Evangelio. Además, la historia eclesiástica da un giro fascinante aquí, porque fue un grupo de estos moravos quienes, al mantener una calma absoluta cantando salmos durante una terrible tormenta en el Atlántico, impactaron profundamente a un joven aterrorizado, clérigo anglicano que iba ahí en el barco. Este es el que algunos de ustedes probablemente han oído mencionar o conocen, el famoso John Wesley. La teología y la piedad morava fueron cruciales en la posterior conversión de Wesley y por ende en el nacimiento de lo que hoy conocemos como el metodismo. Y cuando hablamos de metodismo, hoy seguramente algunos de ustedes han oído mencionar iglesias metodistas que existen, pero que esto posteriormente también dio idea a lo que hoy conocemos como la iglesia del Nazareno. ¿Sí? Han oído, hay varias iglesias del Nazareno, de acá viene todo esto. Entonces, vean ustedes cómo va influyendo la idea de Comenio. Muy bien, la sucesión educativa y social de Comenio, porque ya hablamos que Comenio, pues obviamente fue su principal aporte también fue en el tema de la educación. El pietismo de Haye, quiero mencionar esto rápidamente. En el ámbito de la reforma pedagógica y organizativa, el verdadero sucesor de Comenio fue el movimiento pietista alemán, específicamente a través del educador y teólogo August Hermann Francke, del siglo XVII y XVIII. Francke o Frankie, aquí está una idea de una foto de él, de una pintura de él. Estudió minuciosamente las obras didácticas de Comenio y las puso en práctica a escala industrial en la ciudad de Halle o Halle, en Alemania, lo que hoy conocemos como Alemania. Allí fundó las famosas fundaciones de Francke, un inmenso complejo de orfanatos, escuelas para niños pobres, imprentas, farmacias y talleres. Aquí el ideal entonces de la pansofía de Comenio cobró vida, una educación integral que no solo impartía teología, que me emociono, que no solo impartía teología y lenguas clásicas, sino que también preparaba a todos los alumnos para el mundo real, enseñándoles oficios, botánica y ciencias.
O sea, todas esas ideas que hoy conocemos en la educación, donde hay escuelas prácticas, ¿no? Donde les enseñan cuestiones, ya venía desde acá. Y vean que todo eso viene de las ideas reformadas, de la educación con ideas eminentemente bíblicas y reformadas. Entonces, Frankie demostró que la educación cristiana estructurada podía transformar la sociedad, dotando a los individuos de las herramientas necesarias para gobernar la creación y servir a su prójimo con excelencia. Aquel movimiento pietista posteriormente se desvió y se emparentó con otras corrientes teológicas un tanto peligrosas, pero en sus inicios traía la semilla de la influencia de Comenio para hacer el bien. En resumen, Comenio plantó los cimientos teóricos y pastorales en medio del sufrimiento, pero fueron hombres como Zinzendorf en la eclesiología, como ya lo vimos, este conde, y Frankie en la educación institucional, quienes construyeron el edificio para el siglo siguiente en el tema eclesiástico y en el tema de la pedagogía y la educación. Para terminar, hermanos, solo voy a hablar de unos métodos que seguramente hemos oído mencionar, donde la influencia de Comenio tuvo que ver. Así que permítanme entonces la influencia de Comenio en métodos educativos posteriores y que probablemente hoy hemos oído mencionar y conocemos. Y muchas de las ideas pedagógicas de hoy provienen de todo esto. Por eso es que es importante que entendamos que nuestra visión cristiana, hermanos, a veces pareciera que es pequeña, pero puede dar grandes resultados. Muy bien. Número 1, voy a hablar del método pestalozziano. Este es el método de Johann Heinrich Pestalozzi. Este Pestalozzi fue un educador suizo. Pareciera nombre italiano, ¿no? Pero es suizo. Este educador suizo, Pestalozzi, es metodológicamente hablando, es el nieto intelectual de Comenio. Pestalozzi tomó la idea de Comenio de que la educación debe comenzar con la observación sensorial, el principio que Comenio pone detrás de su obra Orbis Pictus. Y Pestalozzi lo que hace con esta idea es sistematizar un método. Y el método pestalozziano es cabeza, corazón y manos. Al igual que Comenio, Pestalozzi creía en una educación holística, no basada solo en llenar el intelecto, a eso se refería con la cabeza, sino que llevar el intelecto, no solo con llenar el intelecto, sino que había que formar tal vez también la moral y la ética. Por eso se refería también a lo que dice el corazón. No solo la cabeza, corazón y manos. Entonces no solo era el intelecto, sino que también tenía que ver con la moral. Y cuando habla de manos, tenía que ver con las habilidades manuales o vocacionales. Para que alguien se desarrollara de manera educacional, tenía que no solo tener la cabeza llena de conocimiento, tenía que tener también un aspecto ético-moral y también tenía que llevar a la práctica sus habilidades manuales o vocacionales. El principio de intuición enseñaba que los niños no debían memorizar conceptos abstractos. Vean, todo esto viene desde acá. Los niños no podían memorizar conceptos abstractos, sino interactuar primero como objetos reales, midiendo y contando y tocando. Esa era la idea de Pestalozzi, el nieto metodológico de Comenio. Seguramente que ustedes han oído mencionar mucho de hoy, la idea de tocar, ¿no? Eso se desarrollaba desde estos años. Muy bien, número 2. Vamos
con el sistema de kindergarten. Ese lo establece Friedrich Froebel. Froebel fue discípulo de Pestalozzi y dio el siguiente paso lógico a la pedagogía comeniana al enfocarse en la primera infancia. El juego como el trabajo del niño, jugar. Comenio había escrito que la escuela no debía ser un lugar de terror, sino que debía ser un lugar de juego. Ludus o lúdico, donde la curiosidad natural guiara el aprendizaje. Froebel entonces institucionalizó esto en el kindergarten, jardín de niños, porque decía, la escuela debe ser un jardín donde un niño debe aprender y desarrollarse. Esta era una metáfora del desarrollo natural. Así como Comenio comparaba al educador con un jardinero. Vean esto, por aquí tiene sentido el tema del jardín de niños. Comenio comparaba al educador con un jardinero, el cual cultivaba una semilla. Froebel diseñó su sistema bajo la premisa de que el niño crece de acuerdo a las leyes internas y naturales que deben ser nutridas y no forzadas. Muy bien, el siguiente es el que más conocemos hoy probablemente, o oímos mencionar, el método Montessori. La doctora María Montessori esto ya estamos hablando en el siglo XX, ¿no? Aunque estemos hablando de acá ya en el siglo XX, los ecos de Comenio en María Montessori son asombrosos. Montessori llevó el concepto de aprender a través de los sentidos a su máxima expresión científica. El ambiente preparado, Comenio abogaba por aulas iluminadas con imágenes y materiales agradables. Montessori hizo del entorno el maestro principal. Autonomía y desarrollo por etapas. Montessori dividió el desarrollo en planos, en etapas, algo que Comenio ya había bosquejado al proponer distintos tipos de escuelas. Comenio propuso escuelas materna, vernácula, latina y la academia. Esto según la edad cronológica y psicológica de cada niño, de cada individuo. Vean entonces la influencia de Comenio hasta lo que hoy conocemos. Y termino con la última influencia de Comenio también, acá en el siglo XX, es el pragmatismo y el aprendizaje experiencial. Esto es desarrollado por John Dewey. Entonces, en el ámbito americano estadounidense, Dewey revolucionó la educación bajo el lema del aprender haciendo. Learning by doing. Eso, ya vieron mi inglés. O lo digo un poquito más americanizado. Learning by doing. Eso. Dewey rechazó la erudición inútil. Comenio odiaba la educación escolástica que solo servía para debatir en las universidades, que solo llenaran el intelecto, ¿no? Que solo servía para ciertas personas que solo lo utilizaban para debatir. Argumentando por qué Dewey odiaba esto, porque él argumentaba que todo conocimiento debía tener una aplicación práctica en la vida real. Ya vieron, de aquí vale.
Lo que muchos de nosotros dijimos cuando estudiábamos matemáticas y decíamos, ¿para qué me va a servir eso en la vida? ¿Se recuerdan? Cuando uno empezaba, profe, ¿para qué me va a servir eso en la vida? La idea de Dewey era precisamente eso. Todo conocimiento debería tener una aplicación práctica en la vida real. Entonces Dewey secularizó este concepto enfocando la educación en la resolución de problemas y en la utilidad social. Resolución de problemas. Veamos la premisa unificadora acá. Si observamos detenidamente el desarrollo, todos estos métodos posteriores comparten una profunda premisa antropológica que Comenio rescató a través de la lente reformada. Y esa premisa antropológica es eminentemente bíblica, aunque la frase no es bíblica, pero su premisa es eminentemente bíblica. ¿Y cuál es? La siguiente. Los seres humanos somos productivos por naturaleza. La mente y las manos del hombre están diseñados para obrar, crear y comprender. Por lo tanto, el rol de un educador no es quebrar la voluntad del alumno o imponer el conocimiento mediante la violencia intelectual, sino proveer el andamiaje natural estructurado para que esa productividad inherente en el ser humano y esa curiosidad dada por Dios puedan florecer. Termino. Comenio murió en Ámsterdam en 1670. Aunque su amada iglesia morava parecía haber desaparecido, su influencia sembró semillas que brotaron hasta el siglo XX como tal, lo hemos visto. Permítanme, me gustaría que se quedaran con esa diapositiva los hermanos allá en Zoom también. Cuando los remanentes de Comenio de los hermanos moravos encontraron refugio en las tierras del conde Zinzendorf, iniciando el movimiento misionero moderno, vemos entonces cómo floreció esas semillas que Comenio sembró. Entonces la historia de Juan Amos Comenio, John Amos Comenio, es un testimonio de cómo la teología reformada, al enfocarse en la soberanía de Dios y el valor del individuo, logró revolucionar por completo la civilización occidental, sentando las bases para la educación, el trabajo estructurado y el desarrollo humano. ¿Qué aprendemos, hermanos? A veces pareciera insignificante lo que nosotros hacemos o podemos proponer, pero eso solo es una semilla que puede dar mucho fruto más adelante. Eso lo vemos en Comenios. Probablemente Comenios no se imaginó la influencia de la educación que hoy tenemos gracias a su idea reformada de la educación, obviamente centrada eminentemente en Dios, ¿sí? El hombre fue hecho para traer gloria a Dios. Así que, mis hermanos, que esto se sirva de influencia, de motivación a nuestro quehacer, independientemente de lo que hagamos, el área en que nos desarrollemos. Las semillas que nosotros podemos sembrar pueden dar mucho resultado más adelante si somos fieles a su palabra, a lo que Dios por naturaleza es, poniendo como premisa o como presuposición las palabras sagradas de la Escritura. Amén. 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 Que en todo lo que hagamos, Dios sea el primero, sea la base para el todo de nuestro quehacer.